Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron algunos y le preguntaron a Jesucristo: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesucristo contestó: ¿pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? No pueden ayunar. Llegarán días en que se les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie coloca un remiendo en un paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y queda una situación peor. Evangelio según San Marcos capítulo 2, versos 18 al 22. Jesucristo plantea un estilo de religión, de entender las cosas de Dios muy novedoso. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 16 de enero, año 2023. Jesucristo plantea una manera religiosa de fe vivida de una forma novedosa ante la sociedad. Nuestro santo para hoy, San Marcelo I, que fue el Papa número 30 de la Iglesia Católica, fue elegido Papa en el año 306 en uno de los momentos bien difíciles, siglo 3, 4 y 5, muy difícil para la Iglesia Católica de esos siglos, y en ese siglo tercero estaba la persecución de Diocleciano, y fue un papa valiente, bastante fuerte, enérgico, de carácter para defender a la Iglesia. También se puso en la obra de reconstruir los templos que habían ido destruyendo los enemigos de la Iglesia. Terminó su vida en el año 309 y es sepultado en el cementerio de Priscilla, en Italia. San Marcelo I, Papa en la Iglesia Católica. Jesucristo plantea una religión, pero una religión muy novedosa. La palabra es clave, novedosa. La pregunta sería: ¿qué significa novedosa? La palabra significa que el planteamiento de la manera de vivir la fe, de entender los acontecimientos, de interpretar la ley de Dios, es diferente sin violar lo que diga la ley. No caer en el extremo de decir que acabemos con la ley que tenían ya los judíos, acabemos con la ley antigua, con la ley de Moisés, con toda una experiencia de más de 900 años. No quiere decir eso novedoso. El evangelio que anuncia Jesús de Nazaret es novedoso. Irrumpe el reino de Dios, una nueva manera de pensar, muy respetuosa con las costumbres que traían los judíos, los grupos y los movimientos. Es un nuevo planteamiento, una religión que pone a pensar a las personas qué será más importante, esto o aquello. Eso significa poner a pensar a una persona. Si una persona entra a discutir con otra persona en materia de religión, entra a discutir, la pregunta sería: ¿es más importante esto o es más importante aquello? ¿Qué es más importante, ayunar o hacerle el bien a los demás? ¿O no será importante que el ayuno vaya acompañado de la caridad, la misericordia y la conversión? Entonces, cuando Jesús comenzó a hablar de una religión donde iba moderando de una manera prudente, justa y correcta las costumbres que ya estaban allí en ese pueblo, algunos se pusieron en contra, la mayoría entendieron la nueva religión. No es una nueva diferente, sino en su interpretación. Lo caduco, las viejas costumbres, el legalismo, no daba respuesta a lo que quiere Dios para la humanidad.
¿No podría ser más importante pagar el diezmo, el comino y pagar un poco de plata y decir, ya soy buen cristiano porque doy un poco de plata? Ese no era como el punto. Lo caduco, las viejas costumbres, lo legalista, todo en la vida tiene una lógica, todo tiene una razón de ser. Y en materia de lógica había que preguntarle al excelente filósofo Aristóteles, que es el padre de la lógica y de entender por qué cuando una persona tiene un pensamiento lógico, tiene una razón de ser diferente. ¿Tiene lógica o no tiene lógica esto? ¿Tiene lógica una relación de Eucaristía con una buena vida familiar? Una buena vida cristiana, por ejemplo. Todo en la vida debe tener una lógica. Cada acto que tiene una persona tiene su razón de ser. Eso es lógica. Cada palabra expresa el interior de alguien y cada juicio presenta su propio personaje. La manera de actuar de cada persona entonces indica la nobleza, la bondad de esa persona. Las controversias que aparecen en la Biblia serán bienvenidas para nosotros hoy en este siglo XXI-XXII de la historia y fueron bienvenidas para muchas personas en el tiempo de Jesús de Nazaret. Porque la controversia es eso, la palabra controversia es como poner a pensar lógicamente a la persona o decirle a una persona eso que usted hace o lo que usted dice tiene razón de ser o no lo tiene. La manera de actuar de cada persona, las controversias desaparecen en la Santa Biblia porque superan lo antiguo, lo que no tiene lógica, y comienza Jesús a hablar de una religión bastante novedosa, bastante respetuosa de lo que ya estaba implantado allí en el mundo judío. La palabra de Dios es novedosa, claro que es novedosa, y será tan novedosa y será tan sabia y será tan infinita que ya van 2023 años y seguimos predicando la palabra y seguimos tomando los mismos textos de cada ciclo litúrgico y seguimos encontrando mucha más posición para hablar. Eso es novedoso. Eso es sabiduría. Lo novedoso siempre imprime en una persona la alegría, el gozo, inspiración del alma. Buscar un futuro mejor, eso significa novedoso. Vivir una religión donde no haya rencillas, peleas, discordias, envidia. Qué bueno que eso fuera así y tuviera su lógica, que en una familia se viviera una religión y no existiera eso, muy bueno. En una institución, en una parroquia, en un seminario, en una diócesis, que dijera la lógica como se vive la palabra de Dios, diría el Papa Francisco. Lo novedoso no es lo extravagante, ahí se puede equivocar la persona. A veces como que queremos decirle a la Iglesia Católica como que civilícese, o decirle a la Iglesia es que la critican porque es muy conservadora. Pregunta del millón. Si no se conserva la moral, la ética, las buenas costumbres, las buenas actitudes, pregunta del millón, ¿en dónde termina una sociedad? Donde ya no hay moral, ya no, cuando cada uno en un país digan, usted hable como quiera, compórtese como quiera, vista como quiera, porque todo eso son derechos. Pregunta del millón, ¿termina la locura de una sociedad? Entonces, lo novedoso no es lo extravagante, la permisividad, la legalización de las debilidades de hombres y mujeres. Oigan eso no es novedoso. Legalizar las debilidades de hombres y mujeres, dice el hermeneuta bíblico, para decir, el punto no es eso, lo novedoso. El Papa Francisco propone pensar en la posibilidad de no tener miedo, de cambiar las cosas dependiendo del Evangelio. Hay una frase que el Papa Francisco citó en una homilía en el mes de septiembre del año 2014 y en ese momento el Papa dio una frase muy clave para entender lo novedoso. La Biblia trae una frase y la Biblia dice a vino nuevo, odres nuevos. Y esa es una frase que explica muy bien lo novedoso.
a vino nuevo, odres nuevos. Usted no puede plantear una religión con frases antiguas, inquisidoras, maltratantes, presionantes psicológicamente. A vino nuevo, odres nuevos, dice el Papa Francisco. ¿Cómo hemos entendido hoy la importancia que tiene entender, vivir y plantear un modelo de religión, pero que sea una religión novedosa y muy respetuosa de lo que se ha venido diciendo? Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.